Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Buenos días, gracias a todos por estar en sintonía. Hoy tenemos un programa especial, damos continuación a un tema que ya abordamos en días pasados, la misteriosa muerte del presidente John F. Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién estuvo involucrado? Es un tema que suscitó mucho interés cuando lo discutimos en días pasados y hoy continuamos con el hijo de alguien que quizás fue protagonista, una figura legendaria en el exilio cubano. Legendaria quizás es una leyenda negra, algunos opinan así. Ricardo Morales Navarrete. Hoy, en entrevista exclusiva, habla su hijo en Actualidad Radio. Nos acompaña de nuevo Fernán Amandi, un investigador sobre todo lo concerniente a aquel asesinato que sacudió al mundo de John F. Kennedy. A ambos, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Fernán. Gracias, Ricardo y Roberto. Qué placer estar contigo y con Ricardo, el hijo del famoso Mono Morales. Efectivamente. Ricardo, gracias por acompañarnos. Un placer. Oh, encantado. Vamos a empezar. Quisiera, la primera pregunta es para ambos. ¿Quién era para ti tu padre? Y para los que no conocieron a tu padre, ¿quién era tu padre? No como padre, sino como esta figura ligada pues a diferentes agencias de inteligencia en el mundo. No solamente tu padre, trabajó con la Agencia Central de Inteligencia, sino cooperó con otros órganos de inteligencia en el mundo. Háblanos de ese personaje mítico para algunos, real para ti, y después quisiera que cualquier cosa que no haya complementado Ricardo, que Fernández abordara la misma pregunta. ¿Quién era el Mono Morales para esa cantidad de oyentes que están escuchando en el día de hoy, que quizás han escuchado el nombre, pero no saben de él? Adelante, Ricardo, empiezo contigo. Bueno, el padre mío era un patriota cubano, que lo primero en la mente de él era Cuba libre. Y eso es lo que él quería resolver cuando Castro coge poder. Entonces él se hace miembro de la CIA y empieza a hacer misiones para la CIA. Te lo digo de verdad para que todo el mundo sepa, mi padre era asesino para la CIA. Eso no se puede cambiar. En la historia están ahí y eso es lo que él era. Pero él lo hacía por la patria. Entonces, así vivió su vida. Y en la vida de un asesino termina mal y en la de él terminó mal. Pero lo primero que él en la mente era Cuba. ¿Cómo podemos resolver Cuba? Y hizo todo lo que pudo. Para que tú veas que después de el último golpe que le dimos a Cuba, que fue Cubana 455, nadie ha hecho nada. En el caso de tu padre, y antes de pasar a Fernán, cualquier cantidad de evaluaciones independientes dice que tu padre no solamente trabajó con la Agencia Central de Inteligencia, sino que trabajó con otras agencias de inteligencia en el mundo e inclusive que terminó cooperando en un momento dado con la inteligencia cubana, por motivos que uno desconoce, pero que tu padre, Ricardo, el Mono Morales, tuvo relación con la inteligencia cubana, con los órganos de inteligencia cubanos. ¿Es verdad eso o no? Sí. Es verdad. Él estaba trabajando con la inteligencia cubana antes de irse de Cuba y lo fueron a matar y se tuvo que dar la fuga para la embajada de Brasil. Pero después de ese escape, después de ese, sí, porque él volvió a Cuba muchas veces para coger información. Fíjate que cuando estaban los problemas de las nuclear missiles en Cuba, él estaba en Cuba dando información. Pero él cooperó con las agencias de inteligencia cubana en ese lapso. Él terminó cooperando con las agencias de inteligencia cubana, jugando un papel de doble agente. Dándole información incorrecta. Él no estaba trabajando para Castro. Él estaba tratando de conseguir manera de entrar. Él quería matar a Castro y la CIA no lo dejaba. La CIA no lo dejaba. ¿Cuántas veces iban a matarlo y no lo mataban? Ricardo, yo trabajo también para la DICIP venezolana. También. Y fue un alto funcionario de la DICIP. Sí, pero ese es la perfecta manera de poner al viejo mío. Como un cubano que trabaja para la CIA termina en la posición que tenía en DICEP sin nunca haber sido venezolano. La ley de Venezuela no permite eso.
Eso fue un puesto de la CIA que la CIA lo puso con el vicepresidente de Venezuela que dio la autoridad para que los americanos pudieran mandar armas para Sudamérica y Centroamérica y las drogas volviendo por los aeropuertos de Venezuela, porque el viejo mío controlaba todos los aeropuertos de Venezuela en la posición de DICEP. Y también trajeron al Mossad para entrenar. Él entrenó con el Mossad porque el Mossad quería venir a Sudamérica, porque mucha gente no sabe que en Sudamérica en esos tiempos las drogas estaban controladas en Bolivia y eso por nazis que habían dado la fuga de Alemania a Sudamérica, y los hijos y las familias estaban involucrados en ese proceso. Solo el Mossad quería buscar los alemanes, los americanos estaban mandando las armas y de vuelta venía perico, cocaína y las drogas. Okay, estamos hablando con Ricardo Morales, el hijo del Mono Morales. Se nos une Fernanda Mandi. Fernanda, la primera pregunta que le hacía, y te hago a ti también, es precisamente quién era el Mono Morales para nuestros oyentes. Su hijo lo acaba de definir como lo que en el argot de inteligencia se llama un killer, un asesino de la agencia. Tenía un grupo, él, que después vamos a hablar del grupo de cubanos americanos que conformaban su equipo. Terminó trabajando, según nos cuenta su hijo, como agente doble, precisamente con la propia inteligencia castrista, después de haber abandonado el país, después de haber estado trabajando con la Agencia Central de Inteligencia. Nos cuenta también él de que en la posición tan importante que tuvo dentro de la DICIP es una posición que crea para él la agencia para poder precisamente penetrar América Latina a través de la DICIP, que terminó trabajando con la Mossad, que estaba interesada en los grupos neonazis que controlaban la droga en América Latina y que representaban un riesgo para la seguridad de Israel. Que tú eres un investigador de toda esta época, en poca gente saben de que probablemente uno de los investigadores más serios de toda esa etapa, más serio de la muerte de Kennedy, eres tú. ¿Qué representa para ti el Mono Morales y qué es lo que deben saber nuestros oyentes que solamente conocen el nombre y la leyenda del Mono Morales antes de continuar el programa? Bueno, para las personas que son historiadores de esa época, saben que hay una serie de nombres que siempre se repiten en la historia. Personas como Rolando Musculito Martínez, Frank Sturgis, Bernard Barker, Eugenio Martínez, o sea, una serie de nombres de cubanos que estaban vinculados con ese ajiaco de lo que era el vínculo con la CIA. Pero dentro de todas esas personas hay un nombre, hay un señor que se le vela, a mi criterio, entre los más importantes, los más misteriosos y los más que tenían una impunidad increíble. Y de entre eso, en la lista, estaba el que le decían el James Bond de la CIA, literalmente el James Bond de la CIA, Ricardo Morales Navarrete, quien fue el padre de nuestro invitado Ricardo Morales, hijo. Efectivamente. Y vamos a hablar sobre si estuvo involucrado en el asesinato del presidente Kennedy, pero también hay misterio, Ricardo, sobre la muerte de tu papá. ¿Quién mató a tu papá? La versión oficial es que se vio involucrado en una bronca en un bar en Key Biscayne. Hay quien dice que no, hay quien dice que lo mataron. ¿Qué información crees tú? Lo mataron. ¿Pero quién lo mató? La CIA, los castristas. No, la CIA no hizo nada para protegerlo. Te voy a decir cómo terminó el viejo mío. El viejo mío lo habían puesto en el Witness Protection Program. Lo mandaron para Queens, New York, a vivir en Queens. Y el viejo mío dijo, ¿estás loco? Yo no me puedo vivir aquí. Él volvió. Le quitaron la protección. Un día, la gente que no saben, Nancy Linares, que era la esposa de Juan Sid antes, es la mujer que se pasó el día con el viejo mío ese día. Juan Sid estaba en cárcel por culpa del viejo mío. ¿Ok? Rogelio Novo, el dueño de Rogers on the Green, que el otro dueño era Juan Sid también. Ese es con cuál se estaba fajando en la barra. Por una estupidez que dicen que lo llamó maricón o le dijo que no pagó los tragos, cualquier cosa. Eso fue un setup para que el viejo mío llegara ahí borracho porque se habían pasado el día tomando y cuando se empezó a empujar con Rojo le metieron un balazo por la cabeza. Él nunca sacó una pistola.
Y entonces llega el policía y si leen los detalles en el periódico, dice el policía que con la vida que él vivió, si me dicen que fue una bronca, fue una bronca. Y no investigaron. 3 gente, Roger, que iba para la cárcel por culpa del padre mío, el testimonio que le iba a dar por los TikToks. Juan, que está en cárcel por culpa del viejo mío. Nancy está con él y el esposo primero de Nancy, mi padre lo mató. So, tenés 3 gente que quieren el viejo mío muerto en el mismo lugar. Si me vas a decir que eso fue una bronca, que se fue mala, tengo un puente para venderte. Ok, entonces, ¿pero crees tú que lo mataron por venganza, por estos problemas personales que tuvo, o que lo mataron porque él sabía, tenía alguna información que la CIA no quería? Pero la CIA dejó que lo mataran. Ellos lo pudieran haber protegido, pero le quitaron la protección, el FBI y la CIA. Entonces, sin la protección, cualquiera está al punto de poder, tú puedes matar a cualquiera sin protección. Entonces, los 3 que lo querían muerto más, es los 3 que se pasaron el día con él y al final del día con él. Yo no le puedo decir que One City hizo nada, porque yo no tengo esa información. Yo hablé con Nancy esa mañana, yo estuve en el hospital, y yo caminé a Nancy para adelante y para atrás y le pregunté 1000 veces qué pasó, y lo único que me dijo es, perdóname, se montó en el carro y se fue. El que se quiera querer, créense lo que quieran. Eso fue matar al viejo mío porque todos los querían muertos, todos, y nadie lo quería parar. Fernando Mandy. Mucho de todas maneras. Fernando Mandy. Mire, yo creo que aquí lo importante, porque a veces son tantos los detalles, y todos los detalles son importantes. Esto es un rompecabezas de no de 1000 piezas, sino de 15,000 piezas. Pero lo importante... Te digo una cosa, déjame terminar lo de Roger. La familia está convencida, y Roger, no sé si todo el mundo sabe, terminó muerto a los 2 años. La familia resolvió el problema. Mi tío, en la cama de muerte, confesó que él fue el que mató a Rogelio Novo por matar al viejo mío. Wow. Ahí termino. Fernanda Mandy. Bueno, ya con eso un titular impresionante, pero quedan más en este programa especial, porque lo que quiero que hay que regresar es que hay una serie de teorías con el tema del asesinato de Kennedy, pero donde aquí estamos dispuestos a hacer es separar la teoría del hecho. Y uno de los hechos, y la razón por que yo creo que este es un importante programa, es porque nadie cuestiona de que Ricardo Mono Morales fue agente de la CIA. Nadie cuestiona que Ricardo Mono Morales fue un asesino contratado por la CIA para hacer trabajos de asesinatos. Y nadie cuestiona de que Ricardo Mono Morales era una persona brillante, que le decían el genio porque tenía una memoria fotográfica, se acordaba de todo, números, caras, tenía una especialidad y además un encanto, y era una persona que era un líder carismático que podría involucrar a personas que confiaban en él por la valentía que él tenía en cualquier aspecto. Y él no solamente trabajó por la CIA en Cuba, en Estados Unidos, él estaba involucrado también en Angola, en Venezuela, en toda Latinoamérica, en todo el continente africano también. O sea, hay una serie de cosas que hay muchas personas que no lo saben. Pero llegamos al día. ¿Qué tiene que ver esto con el asesinato de Kennedy? Y la cosa es que dentro de esos archivos que el presidente Biden, sorprendentemente, dijo que no están listos para publicarse, y la razón que da el presidente Biden es una razón, sinceramente, que para mí fue increíble. Él dice que no puede revelar los archivos porque revelarlos ahora representan una grave daño que se le puede hacer a la nación con dejar sacar esa información. Y señoras y señores, ¿quiénes están dentro de esos archivos que quedan? ¿Cuáles son muchos de los files? ¿Y de qué señor tocan? Del Ricardo Mono Morales Navarrete. Y yo creo que la razón de por qué... Todo eso sigue clasificado. Toda la información que tenga que ver con Ricardo Mono Morales sigue clasificada. Está clasificado. No solamente clasificado, yo y creo que Ricardo Hijo también piensan, estos archivos nunca se van a dar a la luz pública. Nunca. Pero nunca. tú tienes parte de la información que hay en esos archivos, Ricardo. Yo tengo parte de información de conversaciones que yo Exactamente. tuve con mi padre. Sí. Y una de las cosas que yo creo que debemos... Tu padre se confiesa contigo antes de su muerte en 1982 y te hace una serie de confesiones que yo creo que son importantes y van a ser reveladas por primera vez en este programa en el día de hoy. Tengo que decir que Ricardo está recogiendo todas las memorias de su padre
toda esta información que solamente parte, está compartiendo en el día de hoy para un libro que va a publicar, y me parece que es importante señalarlo. Pero ¿qué es lo que te confiesa a ti, tu padre y a tu hermano? Porque es a los dos antes de morir. Pero vamos a esperar un segundito, porque yo creo que eso es tan importante que vamos a establecer un poquitico más este cuento hasta que antes de que Ricardo Hijo empiece a confesar lo que nos contó, porque lo que te va a contar Ricardo Hijo nunca se ha dado público en ninguna parte del mundo, y que para mí puede ser que explica la razón de por qué el presidente Biden, el presidente Trump, el presidente Obama, el presidente Bush, Clinton y todos los presidentes que siguieron a John F. Kennedy no han podido permitir esta información que le vas a dar ahora el hijo del Mono Morales después. Así que yo quisiera tocar un tema antes de eso también. De nuevo, los archivos que están dentro del gobierno están bajo el pretexto de que hay que guardarse para que se publican, con la idea de lo que nos dice el gobierno de que pasó en el asesinato, que solamente una persona, Lee Harvey Oswald, fue la persona actuando por su cuenta, sin la ayuda de nadie, sin ser dirigido por nadie, sin ser una persona que nadie puso en esta posición, y él por su cuenta, porque se levantó un día y quiso hacerse famoso, mató al presidente Kennedy. Esa es la tesis que llegó al gobierno después de años de investigación. Y la pregunta entonces de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué esos archivos que van a tener y cumplir 60 años, por qué no se pueden publicar si es verdad de que solamente Lee Harvey Oswald era el responsable, si solamente Lee Harvey Oswald, sin la ayuda de nadie, fue el responsable de la muerte del presidente Kennedy? ¿Por qué hay que ocultarlos? Mientras tanto, los archivos del 9/11, que nada más que ocurrieron hace 20 años, hace 2 meses el presidente Biden dice, no, 20 años es ya demasiado. Hay que publicar los archivos del 9/11 de inmediato. Pero los de la muerte de Kennedy no. Efectivamente, vamos a hacer una cosa, porque no quiero interrumpirlo, para que Ricardo Morales, hijo, pueda contestar estas preguntas sin interrupción. Vamos a ir a un compromiso breve comercial, y cuando regresemos vamos a contestar esas preguntas, porque una de las preguntas que se hace es ¿dónde estaba Ricardo el Mono Morales el día que asesinaron a Kennedy? ¿Dónde estaba su equipo y quiénes conformaban su equipo? O sea, que nos va a definir bastante claro sus responsabilidades, el hijo de Ricardo el Mono Morales, en este programa especial que estamos haciendo en la mañana de hoy. Esta es una producción de actualidadradio.com.